Hola, ¿qué tal, Dominicana? Muchísimas gracias por brindarnos el privilegio de llegar a ustedes a través de Teleradio América, de cualquier canal digital en Así las Cosas. Bueno, han estado ocurriendo muchas cosas alrededor del mundo, también aquí en el país. Para nosotros es un placer y de mucho agrado compartirles la emisión de hoy, donde no trataremos esos inconvenientes, hablaremos de lo positivo, hablaremos de esa luz que presentan los jóvenes, las jóvenes de nuestro país. Este proyecto inclusivo, participativo y abierto se esfuerza semana tras semana por presentar distintas voces, presentar las mujeres, los hombres, a los y las jóvenes adultos, gente de pueblo, de organizaciones comunitarias, de partidos políticos, académicos, juristas, intelectuales y también esa nueva generación que apenas inician su exposición pública en asuntos sociales. Hoy recibimos a 4 de los jóvenes que formaron parte de la convocatoria Jóvenes por el Hambre Cero, tu voz y tu compromiso son necesarios, auspiciada por la FAO, y la embajadora Hambre Cero de América Latina, nuestra amiga a quien respetamos y queremos muchísimo, Guadalupe Valdés. Con ellos conversaremos sobre el espacio Diálogos Hambre Cero TV. También nos acompaña la especialista en comunicaciones e incidencia para proyectos de gestión de riesgo, licenciada Lucero Mateo, con quien conversaremos sobre un programa muy interesante sobre la comunicación inclusiva para el riesgo de desastre a propósito de las experiencias tras el paso de los huracanes Irma y María. Gracias por estar ahí. Iniciamos desde ya, después de la publicidad, con estas conversaciones. De regreso, muchísimas gracias por mantener sintonía. Estos son 4 de los seleccionados dentro de un total de 115 participantes, aspirantes, ¿no?, a la convocatoria Jóvenes por el Hambre Cero, tu voz y tu compromiso son necesarios. Vamos a hablar con ellos. Presentamos a Ana Esther Leonardo, quien es abogada. Ella pues reside aquí en Santo Domingo Norte. Echul Ann Mateo, estudiante de medicina del Distrito Nacional, y María Altagracia Tavares, especialista en inocuidad agroalimentaria desde Barahona. También Sabalayen, quien es estudiante de Ciencias Políticas desde San Cristóbal. Esto es un programa extremadamente interesante, se estuvo transmitiendo aquí en Teleradio América, en el espacio de la colega Edith Febles, La Cosa Como Es, cada viernes. Tuvieron tiempo suficiente para exponer sus ideas y también talento que fue seleccionado a través de un grupo de personas especialistas de distintas áreas. Tuvimos la oportunidad de formar parte de estas reuniones y la verdad es que en República Dominicana hay mucho talento, pero más allá de las condiciones comunicacionales, también el fondo de lo que se dice. ¿Y de qué se deriva eso? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible, este programa que abarca, ¿no?, los ODS, también conocidos como Objetivos Mundiales, que son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Estos 17 objetivos se basan en los logros de Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia. Aquí en Así las Cosas hemos hablado de uno de ellos en términos de equidad, de igualdad. Es un tema transversal a todas las políticas públicas que en República Dominicana se desarrollan dentro de los ministerios, pero también incluyen los medios de comunicación. Y de eso quiero hablar, Hambre Cero. ¿Cuál fue la experiencia que tuvieron ustedes? ¿Por qué llegaron a este programa? Y en adelante, ¿qué va a pasar? Porque ya fueron seleccionados. Vamos a empezar por allá. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. La experiencia del programa de televisión, ¿cómo te sirvió? ¿Qué dejaste tú? ¿Qué te llevas? Bueno, me llevo de todo. Es un antes y un después en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros los jóvenes. Porque el pertenecer a este grupo ha impactado mi vida y me ha sacado de mi zona de confort. Fue una ardua labor, una preparación intensa. La Guadalupe Valdés, quien es la embajadora de los Objetivos Hambre Cero, ella junto con demás personas, Tatiana, en el programa de Edith, nos fueron preparando de una manera inmensa. Fuimos varios jóvenes quienes acudimos al llamado de esa convocatoria, de los cuales yo estuve seleccionada, y de aquí en adelante lo que viene es seguir
con el objetivo 2, número 2, el ODS 2, de 17 objetivos, a seguir trabajando, a seguir haciéndole el llamado a los demás jóvenes para que se integren, porque de verdad que hay mucho por hacer. Exactamente. Integrarse, pero ¿integrarse a qué específicamente? Me voy del otro lado, Heichul. Sabes que como jóvenes estamos llamados la mayoría de nosotros a hacer un cambio, porque el futuro del país está en manos de nosotros los jóvenes. Entonces, a través de... O el presente, ya decimos. Sí, el presente. Ya decimos que el presente, realmente sí, el presente. Sí. Porque el tema es que el presente está en nuestras manos, a través de las herramientas que se nos dieron a nosotros y a muchos otros jóvenes, queda más que evidente que sí se puede poner un grano de arena, sí se puede lograr algo más grande a través del trabajo en equipo, porque al final yo como joven, cuando me enteré de la iniciativa, para mí fue un respiro, porque yo siempre decía, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo ayudo? Porque yo siempre estuve involucrado con muchas comunidades en necesidad por el tema del trabajo. Yo siempre veía mucha gente que para mí era difícil creerlo. Para mí era difícil creer la cantidad de necesidad y hambre que hay en mi país. O sea, muchas veces nosotros vivimos en una burbuja, creyendo de que, bueno, en mi realidad yo estoy bien, mi círculo está bien, todo el mundo debe estar bien, pero la realidad es que no. La realidad es que no todo está bien, no todos están bien. Claro. Hay una realidad mundial frente a este tema y es parte de la concienciación que se debe hacer también a través de los medios de comunicación. María, de los datos que pudiéramos compartir con la gente, por ejemplo, se estima que 821 millones de personas sufren de desnutrición crónica al 2017, a menudo como consecuencia directa de toda esa degradación ambiental. En República Dominicana, con este tema, ¿cómo estamos? ¿Qué pudieron ustedes recibir de información frente a el fondo del tema? Eliminar el hambre, la desnutrición, todos estos problemas de desperdicio que tenemos en muchos de nuestros países. Y me atrevo a apostar que en República Dominicana no estamos alejados de esa realidad. Cuéntame. En algunas poblaciones de República Dominicana nos hemos dado cuenta, y pongo mi ejemplo, un ejemplo vivo. Yo trabajo en el Ministerio de Agricultura con productores directamente y estos han sido mis mentores. El liderazgo que hay en la agropecuaria, eso me ha motivado desde muy joven a querer prepararme académicamente y ver esos ejemplos de esas personas que pueden producir alimentos que están muy, muy asociados con la seguridad alimentaria. Vemos que hay poblaciones que todavía no tienen ese acceso a alimentos, que no pueden nutrirse o obtener alimentos que sean inocuos y que no vayan a causarle ningún daño a la salud o a la población. Es una de las cosas que nosotros queremos como jóvenes, hacer un cambio trascendental, ser una representación de que sí se puede, que podemos unirnos a los demás jóvenes a nivel mundial y llevar a cada país, a cada región del mundo, nuevas actividades, nuevos proyectos, nuevos programas y que podamos entonces cumplir estos objetivos que están pautados para cumplirse en el 2030. Zavala, pero ¿cómo hacer exactamente? ¿Cuáles son las acciones concretas que quizás a través del programa ustedes aprendieron de sus oficios, de su día a día, que se involucran en movimientos y en comunidades haciendo diferentes tareas? Cuéntame un poco, dile a la gente. Bueno, la República Dominicana no se ha quedado atrás con este tema del hambre cero, que forma parte de la agenda global para disminuir considerablemente el hambre en el mundo. Y pasa que en el año 2011 la República Dominicana, la ONU, le aprobó una resolución, en ese entonces, en diciembre del 2011, para que se reconociera, para que se diera a fondo el tema del hambre y para que no se especulara en los mercados internacionales con un derecho básico como la alimentación. El Estado dominicano paulatinamente ha ido implementando políticas públicas para que puedan disminuir considerablemente el tema del hambre y por ende tocar la piel de los más humildes. ¿Ustedes pudieron evaluar si estamos cumpliendo con esas políticas públicas, si verdaderamente estamos encaminándonos o todavía rezagados en esa materia? ¿Qué vieron en torno? Hemos conocido algunos planes que existen y tenemos una ruta incluso pautada, que la conocimos durante el curso de comunicación que nosotros hemos hecho a través de esta generación Hambre Cero y los diálogos Hambre Cero, donde tenemos pautado también llevar actividades que se están adaptando con los ministerios, diferentes entidades del gobierno, la parte pública y los privados. Hay diferentes alianzas para lograr entonces
hacer la erradicación del hambre en el país. ¿Pudieron levantar algo con relación a las zonas más desprotegidas, las zonas de mayor pobreza económica en República Dominicana? Hablo quizás del sur u otras zonas donde verdaderamente el hambre, o sea, la falta de alimentación es más evidente. Cuéntame, ¿qué pudiste ver tú? Yo estoy más involucrado con el sector privado, realmente. ¿Cómo ves tú el sector privado con Mira, este tema? yo creo que hay algo que me motiva mucho, es el tema de que con el crecimiento y la fomentación de la creación de MIPYMES, en los últimos años vemos un incremento de lo que es el flujo de dinero. Porque uno dice, no, mira, qué bueno, sí, ¿qué hago? Ok, a través de la formación de MIPYMES, tú permites la incorporación al mercado laboral de muchas personas que no tienen esos recursos. O sea, tú creas empleo que le permite a las personas generar ingresos, que le permite a ellos comenzar a adquirir alimentos. Eso yo creo que... Lo básico, al menos, ¿no? Lo básico, exacto. ¿Y la sostenibilidad de esas MIPYMES? Cuéntame. Es complejo realmente. ¿Por qué? Porque en los últimos años hemos visto cómo hay un mayor interés desde el sector público incentivar a la fundación y creación de MIPYMES a través de los centros de MIPYME como el de la UNFU, como el de la Pucamaima, UNIVE, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente para mí es un placer saber que realmente se está haciendo el trabajo. Por otra parte, no solamente a través de la creación de MIPYMES, porque por ejemplo, por el tema de trabajo, por el tema del trabajo, yo tuve el chance de estar en San Pedro, en la zona del sureste, donde yo vi que muchos de los hacendados, dueños de fincas de caña, están preocupados por la comunidad, quieren implementar nuevas formas de trabajo para poder permitir que haya un mayor flujo de empleos. Es realmente muy interesante ver cómo desde el sector público se está, de una forma, indirectamente por así decirlo, se está tratando de fomentar la salida de esas comunidades. ¿El público o el privado? El privado. El privado. Estaba yo preguntándome también con relación a esas poblaciones vulnerabilizadas y me refiero específicamente a niños, niñas, adolescentes, mujeres. Ahí estábamos viendo algunas cifras, por ejemplo, de que 22%, cerca de 151 millones de niños menores de 5 años, el 22% todavía estaban mal desarrollados en el 2017. Esas son cifras que establece la ONU también. Más de uno de cada 8 adultos es obeso. Esto lo vemos en países como Estados Unidos también por el tema que mencionaba al principio, el desperdicio. También 26% de los trabajadores están empleados en agricultura, que es un tema que también tú pues has abordado de manera... República Dominicana, ¿hacia dónde se dirige con estas políticas, estos planes? A veces veo muchas notas de prensa, muchos proyectos, pero que al momento de concretarlo, a ver. Bueno, República Dominicana todavía estamos como en pañales, pero se quiere impulsar, se quiere hacer, se quiere llegar y lograr con estas políticas públicas. Para llegar a esto, tenemos que inculcar más el rol de la mujer. La mujer es importante en este rol, ya que la mujer y la juventud encamina, es decir, la mujer es una organizadora, la mujer es una trabajadora, no solamente en las zonas del sur, la zona del este, sino en nuestro gran Santo Domingo Norte. Aún hay mucha pobreza, hay mucho desperdicio de alimentos, es tanto así que podemos ver la cantidad también de basura, ahí podemos darnos cuenta cómo todavía estamos muy lejos en ese sentido de lograr implementar eso que queremos, pero se están haciendo los esfuerzos, es decir, aún faltan que se vayan sumando más personas. Este objetivo queremos llevarlo a impulsar más allá de lo que realmente vemos o creemos. No es fácil, pero sí se puede lograr. No es fácil, se puede. A ver, en nombre del grupo, yo creo que deberíamos mencionar unas acciones que pudiera la gente involucrarse en las mismas. Ustedes ya recibieron la formación, tienen documentación, y vuelvo e insisto en lo que hacen cada uno, porque si algo me gustó muchísimo de la selección es que fueron extremadamente inclusivos. Desde el principio, les digo también como parte de ese comité, de ese grupo de personas, se veía que fueran jóvenes, hombres, mujeres, que estuvieran en diferentes regiones del país, diferentes carreras,
que estuvieran involucrados en diferentes acciones sociales, que si la mujer, que en tu caso con la agricultura, que en tu caso el sector privado. Y eso, la verdad, es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil. Lo digo inclusive hasta por este proyecto que desarrollamos, que tener una mesa diversa todos los fines de semana, diferentes edades, diferentes sexos, diferentes profesiones, es bastante complejo. Pues vamos entonces a la gente a decirle que no solo a través de los medios de comunicación se puede incidir. Ustedes ya mencionaron ese medio ideal en este momento, las redes sociales, Sí. para llevar mensajes, concienciación, campañas que se hacen a nivel internacional y la gente puede mirarlas, puede obtenerlas por un link, por una fotografía, por un gráfico, de manera que podamos ir generando un poco más de debate y conciencia social. Aparte de los medios de comunicación, como usted acaba de mencionar, una de las formas de participar para erradicar el hambre en la República Dominicana y bueno, y también en el planeta, es que se deben incentivar las alianzas público y privadas, de modo que el sector público aporta un porcentaje importantísimo y el sector privado o el Estado empodere al sector privado para que participe activamente en la erradicación. Hay que empoderar a los jóvenes, hay que empoderar a las mujeres para que participen activamente. Okay, ya por último. Retroalimentando un poco sobre el tema, todo el tema que hemos visto, es muy importante también recalcar que República Dominicana es uno de los países de Latinoamérica que es autosuficiente en un 85% de los productos agropecuarios en fase primaria. Pero hay algunos datos que indican ¿Qué quiere decir fase primaria? Para son quien no. son los que se producen en el campo, la producción agrícola, por ejemplo. Y generalmente, o existen algunos datos donde dicen que a nivel mundial también o en otros países y aquí se desperdicia más de entre un 35 y un 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que esa población y ese porcentaje que tenemos de personas con hambre o con malnutrición pudieran entonces llevar a cabo estas pérdidas, llevarse a cabo actividades y programas donde reduzcamos esos desperdicios para aprovecharlos y entonces poder abastecer a esas personas que no tienen el acceso debido a esos alimentos. Más de un 40%. Más de un 40% de alimentos se pierden. Y no solo eso, estos alimentos también si los producimos tenemos que asegurar que esos alimentos sean inocuos, que no tengan ningún tipo de contaminante químico o microbiológico que puedan causarle una enfermedad a las personas, ya que pudieran entonces estos causarnos otro problema como pérdidas al gobierno. ¿Por qué? Porque mientras más se enferman las personas, hay más gastos de salud pública. Por supuesto. O el desempeño de la persona es mucho menor en la empresa y la empresa también va a tener un déficit. Y eso, O sea, que no entramos en el tema duro del conflicto eterno entre Exacto. las comunidades y las grandes corporaciones internacionales, sus fertilizantes y todo aquello que usted puede ver en documentales muy serios que se han producido a nivel internacional. Exacto. Ay, Monsanto, un abrazo Ay. para todos aquellos que están involucrados en la pelea constante. Gracias, chicos, chicas, por estar con nosotros gracias. en Así las Cosas. La invitación a seguir trabajando, formándose, documentándose y llevar de su voz a las comunidades en todo el país. ¿Tú querías decir algo? Quiero finalizar diciendo de que el mundo nadie lo puede cambiar solo y por ello tenemos que trabajar juntos en las acciones para poder lograr resultados significativos que puedan impactar la vida de los ciudadanos. Y creo y me siento muy orgulloso de pertenecer a una generación que ha asumido la cultura de la transformación y del cambio social. Jóvenes por el Hambre Cero, tu voz y tu compromiso son necesarios. ¿Ibas a decir algo también? Sí, una nota. Algo muy importante que no se puede olvidar nunca. Nosotros llegamos. Nosotros, como dijimos antes, fue una convocatoria sumamente inclusiva. Aquí hay de todas las áreas, de todas las... todo el mundo, de toda la profesión, de todas las áreas. Realmente aquí no hay un molde. Y lo que nos trajo aquí fue el deseo de poner nuestro granito de arena. Realmente el tema es que todo el que nos escucha, joven, viejo, niño, niña, que no se quede en yo quiero, sino más bien yo quiero, yo puedo, yo hago. Yo sé que del dicho al hecho hay mucho trecho, pero la realidad es que juntos se puede. Y no esperes a que nadie te diga, hazlo tú mismo, porque realmente si todos esperamos a que alguien nos diga hazlo, vamos a quedar la vida esperando.
Hay esperanza en este país, claro que sí, esta mesa lo demuestra. El futuro está Nos aquí. fuimos, señores, que tenemos compromisos publicitarios que honrar. Después de la publicidad continuamos con nuestro diverso e inclusivo programa de este fin de semana. Gracias por acompañarnos. Cambiamos el tema diametralmente para conversar sobre nuestra condición de pequeño estado insular, de todas las amenazas que enfrenta República Dominicana, no solo en una temporada ciclónica, hay otros problemas que de una manera u otra se vinculan al aspecto climático. Vamos a conversar con la licenciada Lucero Mateo, quien es comunicadora social, mención Relaciones Públicas y especialista en comunicaciones e incidencia para proyectos de gestión de riesgo. Este tema de comunicación inclusiva para la gestión del riesgo de desastres incluye muchas áreas que al principio yo tampoco entendía mucho y luego de verlo con las poblaciones vulnerabilizadas, específicamente personas con algunas discapacidades, pues obviamente el abanico es mucho más amplio. Bienvenida, qué bueno que vienes a tocar este tema con nosotros en Así las Cosas. Muchísimas gracias por recibirme. República Dominicana y sus 6, 9, yo diría que 12 meses de riesgo. Sí, somos, por nuestra condición de pequeño estado insular, estamos en la dirección de las amenazas hidrometeorológicas específicamente y también tenemos un alto riesgo de sequía. Claro, y estamos hablando también de cierto desconocimiento, a veces incumplimiento del llamado de las autoridades, Sí. vulnerabilidad en las zonas donde se construyen muchas de estas viviendas no aptas, pero es nuestra realidad social y económica y yo creo que ahí también hay que hablar de un poquito ¿en qué se basa el programa para que todo el mundo reciba la información, la ayuda, la asistencia? Mira, el proyecto Aprendiendo de Irma y María, que está implementado en el país y en Cuba, es un proyecto binacional con fondos de la Unión Europea por las organizaciones Plan, Oxfam, Habitat y Humanity and Inclusion. Es un proyecto que nace de las lecciones de los huracanes que pasaron por nuestro país y por Cuba en el 2017, Irma y María. Vamos a recordar a la gente, Cuba, 13 de las 15 provincias fueron afectadas, Sí, así con medios de vida, servicios básicos e infraestructura de comunidades. Yo le decía a la licenciada, amiga ya, que la tuteo por la confianza y la edad, de que siempre se dice que en Cuba no fallecen personas, no hay pérdidas humanas, pero es diferente. Es un contexto diferente y tiene que ver mucho con cómo llega la información a la población y la gente piensa que la gestión de riesgo de desastres solo es en la temporada ciclónica. No, el ciclo de la gestión de riesgo tiene la temporada de prevención, mitigación, respuesta cuando viene algún siniestro y luego recuperación. Entonces, el trabajo debe abarcar el año completo, principalmente las etapas de prevención y mitigación son vitales y ahí es un poco donde radica nuestra diferencia. En términos económicos, ya se ha estudiado en República Dominicana asunto de decirle a nuestras autoridades, fíjense, si estamos previniendo con estas acciones, obviamente luego no tendremos que reconstruir, que salvaguardar, que sanar, que invertir en todo lo que Sí. inevitablemente deja el paso de un huracán, Sí, así 3, es. 4, categoría 5. Sí. ¿Se ha hecho? Sí. En República Dominicana solamente se invierte $1 por cada 100 en gestión de riesgo de desastre. Sin embargo, cuando tenemos el paso de un huracán que posiblemente no tenga que pasar por el centro del país, el ojo del mismo no pase por el centro del país, nos vemos afectados como si hubiésemos sido embatidos por un huracán tipo María en Puerto Rico. Nuestras pérdidas económicas son magníficas. Entonces, en este caso, nosotros hemos decidido enfocarnos en la protección de derechos en tiempos de desastre. En los huracanes Irma y María identificamos que hubo una violación de la protección de los derechos humanos que son fundamentales y que no se deben suspender, aún así en época de desastres, en los centros colectivos, que en nuestro país no tenemos albergues, sino centros colectivos como escuelas, como iglesias, que son utilizados con la finalidad de ser albergues en una época de emergencia. Entonces, eso es importantísimo lo que estás planteando, porque un país vulnerable con una temporada todos los años, Sí. que es bastante amplia, no tiene estos centros. Utiliza
como bien decía, las infraestructuras de escuelas, de hospitales, de iglesias. Sí. ¿Por sí. qué? En tu entender, ¿por qué no se han hecho? No ¿Es una disposición política? Porque por falta de recursos no creo que sea. Ha sido una falta de voluntad política en ese sentido, más que nada. Entonces, como contamos con esas infraestructuras que al final son del gobierno y se tiene la falsa idea de que solamente es salvar la vida de la gente, pues entonces ya con ponerlos ahí, muchas veces estos centros colectivos también están en zona de riesgo, que es algo que debemos resaltar. Entonces, nosotros entendemos y este proyecto entiende y defiende que no es solamente salvar vidas, hay que proteger los derechos de las personas en situación de emergencia. Vamos a explicar eso, porque quizás algunas personas dirían, bueno, pero lo primero es la vida, sí. ¿Y qué pasa después del huracán? ¿Dónde viven, conviven, se alimentan? ¿Dónde llevan? Sí. Por eso damnificados que duran 1 año, 2, 3, 5 años, no solamente sin el techito, porque vamos a contextualizar todo eso. Es la vida de la familia, Sí, es su sí. dinámica que cambia, que se ve afectada, y por eso hablamos de derechos fundamentales, de que todo aquello se afecta directamente. Exactamente, son personas que no solamente pierden la casa, sino también pierden su medio de vida, su medio de producción, cómo llevaban el sustento a su familia. Pero en este caso, enfocado en los centros colectivos que son usados como albergues, es tan fácil minimizar la vulnerabilidad para una niña, una adolescente, una mujer, de ser acosada sexualmente o ser violada sexualmente, como teniendo un pestillo y un bombillo en un baño. Son estándares mínimos que se deben cumplir en los centros colectivos donde se van a albergar personas. Entonces, eso fue lo que nosotros identificamos, esas brechas, y en el caso de las personas con discapacidad, esas barreras a las que ellos se enfrentan, que la sociedad los enfrenta y que ellos posiblemente no tienen el mismo acceso a la información que tenemos las personas que no contamos con una discapacidad. ¿Y pudiéramos hablar de algún país buque insignia que sea ejemplo del cual República Dominicana debería tomar? Bueno, en este caso, este intercambio se está dando con Cuba. Las conferencias que mencionaste al principio son con un experto cubano. Pues Cuba ha desarrollado un sistema bastante efectivo de comunicación para las personas con discapacidad, que incluye desde braille, la gran mayoría de las personas ciegas pueden leer en braille, pero también uso de la tecnología en este sentido. Entonces, ahí es donde nosotros queremos llegar, que en tiempos ordinarios, así como en tiempos de desastre, las personas con discapacidad tengan acceso a la misma información que tienen las personas que no tienen una discapacidad. Estamos hablando actualmente de 1 de cada 10 personas, aproximadamente 10% de la población tiene alguna discapacidad. ¿Sigue esa cifra? ¿Es menor? ¿Es mayor? Esa cifra puede haber variado, pues los estudios son ya un poco retrasados, pero todavía se maneja según el censo de poblacional del 2010. Esa es la cifra con la que contamos. Bueno decirlo en números porque, señores, estamos hablando de cualquier tipo de discapacidad. De discapacidad, y las sí. asociaciones se están involucrando, imagino, de lleno en estas iniciativas. Sí, no tanto como quisiéramos, pero sí. Nosotros. ¿Por qué? Cuéntame, Lucero. ¿Qué falta para ese involucramiento? Hace falta mucha voluntad desde el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en la institución de la Comisión Nacional de Emergencias. Okay. Ahí es donde este proyecto, incluso su intervención no es comunitaria, es una intervención institucional. Entonces, lo que queremos es que las instituciones del Estado se involucren, vean la gestión de riesgo como un tema prioritario y no solamente la gestión de riesgo en gestionar el riesgo en cuanto a dónde me voy a llevar a las personas cuando venga un desastre, sino hacer una gestión de riesgo contando con que los desastres tienen un impacto diferenciado en cada persona. Cómo me afecta un desastre a mí, no es como afecta a una niña de 12 años. Claro, claro. ¿Y quiénes están trabajando en ese proyecto? ¿Quiénes conforman todo el equipo de gestión, acción, documentación? Porque no es fácil levantar toda esa data. Somos 4 instituciones: Plan International, Oxfam, Habitat para la Humanidad y Humanity and Inclusion, que tiene asiento en Cuba. ¿Y de cada una de ellas, departamento de comunicación o gestión de proyectos? ¿Cómo? Somos un proyecto conglomerado que tiene un personal propio, pero con asiento en cada institución. Y tenemos un financiamiento de la Unión Europea. Ok, eso es importante decirlo. ¿Y la gente cómo se informa para involucrarse y ejercer un poquito más de presión ciudadana ante el Estado? Bueno, plataformas tenemos muchas. Ahora mismo nuestra plataforma principal y de mayor acceso son las redes sociales.
siguiendo todas estas iniciativas, todas estas informaciones, yo entiendo que la gente puede hacer presión. Y bueno, asistiendo a estas conferencias, involucrándose, sabiendo cómo desde mi rol de comunicadora, desde mi rol de estudiante de comunicación, desde mi rol de estudiante de diseño gráfico, que es uno de nuestros públicos meta, cómo yo puedo hacer más. Ok, ¿pudiera República Dominicana quizás en un plazo de 3, 5 años tener ya a ciencia cierta un plan que mostrar ante la nación? De poder, para riesgos que incluya también. De poder tenerlo, se puede tener. Se puede. Están los recursos. Están, más que los recursos económicos, yo te diría que en República Dominicana contamos en la Defensa Civil, en la Comisión Nacional de Emergencias. Somos uno de los pocos países incluso que tiene una Escuela Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Contamos con los recursos humanos, contamos con el conocimiento y contamos incluso con el apoyo internacional. ¿Qué es lo más importante? Como puedes ver que en ese proyecto es con financiamiento de la Unión Europea. Nos falta un poco de voluntad política, eso más que nada. Bueno, pues si algo más quisieras tú agregar para que la gente también... Sí, claro. Nuestras conferencias de comunicación inclusiva para la gestión de riesgo de desastre, una es el 1 de agosto en UTESA Máximo Gómez, en el auditorio del edificio D. Allá los estaremos esperando a las 5 de la tarde, y la otra es, tenemos 2 para poder cubrir un buen quórum y también por la diferencia de tiempo y horario, el 7 de agosto a las 4 de la tarde en el edificio de medicina, 5º piso del INTEC. ¿Van a estar transmitiendo también Facebook Live, sí, Instagram Live? Estaremos transmitiendo por las redes sociales de Plan International y Oxfam, y es un evento abierto al público y libre de costo. La idea es que usted vaya, participe y se involucre. Y haga sus preguntas y sus comentarios, pero en caso de que haya otras personas en las regiones del país que le interese el tema, que yo sé que es mucha, dígale que se conecte, porque también necesitamos esos hashtags e incidencia en redes sociales para seguir ampliando un poco el tema. Pues muchísimas gracias, Lucero Mateo, quien es comunicadora social, mención Relaciones Públicas, también especialista en comunicaciones e incidencia para proyectos de gestión de riesgo. Gracias a ti, a tu equipo. Muchas gracias a ti por y a seguir trabajando. Sí, así es. Seguimos con más de Así las Cosas. De regreso ya para agradecer a nuestros invitados e invitadas de esta noche por acompañarnos en esta entrega. Definitivamente los aspectos que hemos presentado sobre los temas hambre cero y comunicación inclusiva ameritan una amplia gama de políticas globales y nacionales. Y sí, República Dominicana debe asumir un rol activo o más activo y responsable de cara a formar parte responsable de este importantísimo objeto que se trata, ¿no? Y los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy tuvimos una entrega llena de aportes, de criticidad, de esperanza, y solo nos resta desde Así las Cosas como proyecto continuar sirviendo de canal para que sus voces y propuestas sean amplificadas. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que este espacio se retransmite a través de Nexo TV para Santiago y toda el área del Cibao. También estamos en las redes sociales, Así las Cosas TV, y Comunicación Integral Dominicana es el canal de YouTube donde hemos colocado todas las producciones en estos 4 años que tenemos al aire, compartiendo con ustedes nuestro proyecto televisivo. De igual forma, CID.do, el portal de nuestra empresa. Gracias por visitarla, gracias por la compañía. Hasta la próxima semana.